Buenas tardes a todos, muchas gracias por estarnos acompañando. A los que estamos presentes, sí les pido mucho silencio pues, para que podamos hacer una buena transmisión. Además de un tema tan interesante, hoy nos está acompañando el enfermero magíster en salud pública, en salud mental, docente de la Universidad de Antioquia, Daniel Ricardo Sarasa. Daniel, bueno, nos va a explicar inclusive ahora de dónde sale esta charla principal para hoy, que es el significado de vivir con esquizofrenia para personas con la enfermedad y sus familias atendidos en la Hospital Mental de Antioquia 2014. Bienvenidos a todos. La idea es que las preguntas sean al final. Por favor, si tienen preguntas, entonces los que están virtualmente las escriben y las traducimos al expositor, a Daniel, y si los que están acá, pues vamos pidiendo la palabra. Bueno, bienvenido, muchas gracias, Daniel, por acompañarnos. Sí, sí se escuchó. Lo que pasa es que a veces hace eco. Una vez se escuchaba ya como un eco. Y se escucha bien. Listo. Bien, buenas tardes. Para mí siempre es muy grato poder volver a estos espacios de Asanafe. Yo a Asanafe la conozco desde el año 2013, 2014. Tuve la oportunidad de poder realizar esta investigación porque, a ver, yo soy enfermero y pues he trabajado en instituciones psiquiátricas, trabajé en el hospital mental, por ejemplo, trabajé en Sameín, y pues uno dice, bueno, uno tiene experiencia, ¿cierto? Pero realmente para las personas que trabajamos en el área de la salud es muy difícil reconocer muchas de las vivencias y muchas de las experiencias que tienen las personas que han sido diagnosticadas o con las familias. Entonces, hice la investigación desde un enfoque cualitativo, es decir, de la subjetividad de las personas, ¿cierto? Y bueno, como les digo, participaron. El título fue el significado de vivir con esquizofrenia. Y ahora les voy a comentar, bueno, en qué va todo esto para personas con la enfermedad, ¿sí? Con la enfermedad y sus familias que son atendidos en el hospital mental. Digamos que ese fue como el requisito, que hayan sido atendidos en el hospital mental. Y yo sé que en la mayoría, sobre todo en la población antioqueña, muchos han sido atendidos en el hospital mental. O sea, eso es como de ahí, ¿cierto? Digamos que es como un referente. A ver cómo cambia. Bien, dentro de esta revisión que uno hace dentro de una investigación, uno tiene que buscar cómo es el problema, ¿sí? Y me busqué dentro de toda esa literatura de lo que es la esquizofrenia y pues bueno, encontramos varios asuntos, por ejemplo, el hecho del temprano comienzo de los síntomas, dicen que aproximadamente alrededor de los 14, 15 años empiezan algunos síntomas, el incremento de la esperanza, la disminución de esa esperanza de vida, es decir, se dice que las personas que son diagnosticadas tienen 3 veces más posibilidades de morir un poco más joven que las otras personas que no han sido diagnosticadas. ¿Esto por qué? Pues básicamente porque existen muchos medicamentos y muchos tratamientos que hacen que las personas sean polimedicadas. ¿Sí? Y además hay una cuestión fundamental y es el tema del estigma y la exclusión que tienen las personas que han sido... Que no quiere pasar la presentación allí. No sé por qué. No quiere.
No la quiero, pero no la quiero. ¿Qué será? Ah, sí, mira. Pero yo creo que hay una... Ah, ya, se puede encargar. Ahí sí, pero estamos en otra. A ver qué pasó. Pero no se ve bien, ¿cierto? Ahí. Se está viendo la presentación como tal. Bueno, hagámosle ahí porque no sé cómo, qué pasará aquí con esta cuestión tecnológica. Hay varios errores aquí. Algo pasó. Bueno, no, quién sabe qué pasaría. Hay que saber. Ah, sí, se ve. Bueno, déjenme un momentico, por favor. Hago una cosa de otro mundo. Ahora sí. Primero es- Y dificultades técnicas, un momento, por favor. Bueno, a ver, pues, yo no sé. No me deja, no me deja pasarlo. ¿Cómo es que se...? Ah, sí. Mensajes parroquiales. Pero mientras Daniel termina de realizar, vamos informando de las actividades que realizamos en el canal. Recuerden que tenemos los lunes en la mañana en la clase de inglés que la dicta uno de los chicos de acá. Los lunes en la tarde y los viernes tenemos la escolaridad que iniciaron los que tienen utilizados para el próximo año, pues porque ya está temporada ya está caminando. Los miércoles, recuerden que tenemos virtualmente el club de lectura, ¿cierto? El club de lectura está a las 5 de la tarde, un espacio en que hay una clase súper entregada a la lectura, y trata de que lo hagan bien amable que todos. Entonces, es un espacio bien bueno en el que vuelan su imaginación, pueden leer, entonces la parte cognitiva está funcionando, todo el tiempo están ahí para tanto usuarios como sus familias. Aprovechen esto virtualmente. Los jueves tenemos el programa artesanal, después empiezan a través del arte, y ese día es el programa
manualidad. O sea, los que se sientan que les gustan las manualidades, así como también jóvenes, madres, porque ya les da una clase muy chévere de escuchar. Tejer, también hacen que pulseras, que morrales, que macramé, es súper interesante, pero se deben seguir antes. Los viernes tenemos también artesanal a través del arte, pero pintura y caricatura. Entonces aprovechen lo que es un espacio bien interesante. Y ya el día 17 estamos de nuevo con yoga, que los lunes y los jueves a las 7 de la mañana. Entonces, como para que sepan y no se les olvide. Los que estén interesados pueden ser asociados de la Asociación Articulada de los Familias de Personas con Esquizofrenia, a Sanapu, vale el año 150.000 pesos. Sea que se inscriban en enero, en noviembre, pues para que sepan. Pero también tenemos toda esa parte adicional que son los cursos que estuve comentando. Listo. Parece que ya está solucionado. Ya. Listo, ya tenemos a Daniela aquí en directo. Ahora sí. Bueno, ahora sí. Sí, yo hablando cosas aquí. Muy bien. Le está contando, bueno, la cuestión de la esperanza de vida es un asunto que disminuye en el sentido de que yo les había comentado. El estigma, la exclusión, la discriminación todavía sigue siendo algo muy importante a combatir, ¿cierto? Entonces, eso, digamos que hace que las personas no asistan a al médico a tiempo, no asistan a los controles, no les guste ir, porque realmente no les gusta ir por muchas razones, ¿sí? Y pues ahora imagínense encontrar a personal de la salud o que no les atiende bien de la mejor forma, pues eso también implica varias cosas. Existe una prevalencia alrededor del 30% de intento de suicidio, de conducta suicida. Esto tiene que ver mucho cuando tienen episodios de crisis, donde hay diversos tipos de alucinaciones que pueden ser bastante fuertes y pues ellos en su desesperación pues pueden suceder. La carga familiar, bueno, se le llama carga, pero en realidad no, digamos que es un término que se está intentando cambiar, porque realmente no es que sea una carga, sino es un asunto del cuidado, ¿cierto? De que el cuidado se incrementa en las familias y eso pues es comprensible, ¿sí? Aproximadamente en el mundo hay 26 millones, esos son datos de la Organización Mundial, yo creo que han incrementado mucho más, sí, mucho más. Hay una brecha de tratamiento del 37.4, ¿qué quiere decir una brecha de tratamiento? Que las personas cuando inician los síntomas hasta que los atienden por primera vez, eso es una brecha de tratamiento. En comparación con otras personas que tienen otro tipo de diagnósticos. Y las personas que tienen diagnóstico de esquizofrenia pues tienen una brecha muy alta, sobre todo porque por lo que les comentaba, hay muchas cuestiones de estigma, de que este está poseído o es de que quiso tiene razón, no le ponga cuidado, es que él es así, ella es así, ¿cierto? Entonces, consulta muy tarde y esto hace que los síntomas empeoren. Dentro de la investigación también encontré que pues obviamente hay muchos estudios que hablan de esquizofrenia, de tratamiento de la esquizofrenia, pero desde una perspectiva muy biomédica, es decir, muy de síntomas, pues ya se puede silenciar, muy desde los síntomas, muy desde, vamos a ver cómo es el tratamiento clínico, pero pocos estudios abordaban qué es lo que sienten las personas, cómo se sienten, cuáles son sus expectativas, y es algo que yo encontré fascinante. Yo ahora les voy a mencionar algo.
Esta fue la pregunta de la investigación: ¿cuál es el significado de vivir con esquizofrenia para personas con la enfermedad y sus familias atendidos en el Hospital Mental de Antioquia? Básicamente, a través de este estudio se buscó disminuir, digamos que ese es el punto central, es ayudar a disminuir esa carga de estigma y de discriminación que existe hacia las personas que son diagnosticadas. Que es algo en lo cual, digamos que todos como sociedad necesitamos aportar, ¿sí? Bueno, les cuento, voy a empezar a estudiar el doctorado en Ciencias Sociales. A partir de todas estas organizaciones, me he dado cuenta de que es importante seguir aportando y contribuyendo no solamente hacia las personas que están en las clínicas, en los hospitales, sino bueno, ¿qué pasa con la gente en la sociedad? ¿Qué pasa con este tipo de organizaciones? ¿Cierto? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer para fortalecerlos? Porque les cuento que, y dentro de lo que vamos a ver ahora, el apoyo y el estar en estas asociaciones, en estos grupos, es fundamental. Sobre todo porque disminuye mucho esa ansiedad que muchas personas tienen, decir, yo estoy solo, yo estoy sola, ¿qué hago? Esto que estoy sintiendo, cuando yo, no, hay otras personas que también han pasado por estas mismas situaciones, y entonces al escuchar al otro puede ser mucho más fácil que yo me, como que yo también ha pasado lo mismo. Ay, no sé si les ha pasado dentro de esas conversaciones que ustedes tienen, como que, a mí también me pasó lo mismo. Oh, mucho, mirar, ojo con esto, ojo con esto otro. ¿Sí? Eso es algo muy importante de las asociaciones y en los grupos de apoyo. ¿Sí? La idea también es buscar, bueno, yo soy profesor de la Universidad de Antioquia, soy profesor de la Facultad de Enfermería, y algo que hacemos dentro de la universidad es siempre buscar propender por esto que es la construcción de políticas, de cambios a través de políticas públicas y sobre todo a través de la abogacía de los derechos de las personas, ¿sí? Ya ustedes han visto que, por ejemplo, el trabajo de Aurora, ¿sí? De todo lo que se hace en la universidad a través de la residencia de psiquiatría, etcétera. Todos en la universidad, de una u otra forma, bueno, y en general lo que se busca desde la academia es eso, aportar y apoyarlos a ustedes en esa consolidación como organización, ¿sí? Les cuento que uno de mis objetivos personales siempre ha sido esta parte de la mejora de los modelos de atención. Por ahí tengo otra charla que se la hice a profesionales de enfermería sobre los modelos de atención. Los distintos modelos de atención que existen en psiquiatría y en la historia de todo lo que se ha visto, ¿cierto? Desde la psiquiatría, y existen muchos. Una de las cosas fue, un objetivo personal mío fue empezar a buscar, imagínense, yo les voy a hacer un chisme, pues, acá entre nos, algo que quería buscar cuando me gradué de la universidad era trabajar en las instituciones psiquiátricas más importantes de Colombia. Entonces busqué por allá información acerca del San Camilo en Bucaramanga, del psiquiátrico de Tunja, del psiquiátrico del Valle, ¿sí? En Bogotá trabajé en una institución también, allá en Bogotá, que se llama la Clínica La Paz. Vine a trabajar, busqué información del Hospital Mental y dije, ay, bueno, este como que es muy grande. Y la idea mía era trabajar básicamente porque veía, dentro de lo que yo había visto en la universidad, de que la atención no era algo como agradable. O sea, había muchas cosas que me llamaban a mí la atención frente a cómo era el trato, frente
decía yo, ya hay familia que entonces ya dije, no, pues, desde, sobre todo desde el asunto académico, desde la universidad, yo puedo hacer, eso sí, como profesor, el decir a las nuevas generaciones, oigan, ojo con eso, ojo cómo están cuidando, porque es que no están cuidando a unas personas con un diagnóstico, están cuidando a personas que sí hay un diagnóstico, hay unos síntomas, hay unas situaciones que los afectan, pero detrás de eso hay unas familias, detrás de eso hay unos sueños, hay unas aspiraciones. Exacto. Es de buscar que se den cuenta de que esta cuestión del cuidado y la atención en el área de la salud es algo mucho más complejo de venir a poner inyecciones, de venir a administrar una pastilla, ¿cierto? Es algo mucho más complejo. Y en la parte humana yo creo que es muy importante. Estos son los objetivos, me los voy a saltar un poquito. Esto es algo muy teórico. Utilicé lo que es el interaccionismo simbólico. Básicamente lo que dice esta teoría, este modelo, es de que las personas al interactuar con la sociedad, es decir, cuando empezamos a interactuar entre nosotros, empezamos a construir significados, es decir, a construir ideas o imaginarios sobre ciertas cosas. Entonces, eso hace que nos comportemos de cierta manera. Un ejemplo. ¿Qué dicen las personas de la sociedad del diagnóstico de esquizofrenia? Que es violento, que son violentos, que son peligrosos, que hay que tener mucho cuidado, ¿cierto? Entonces, ese tipo de situaciones ocurren muy frecuentemente en las sociedades, como lo que dice el voz a voz, ¿no? El chisme, ¿cierto? Pero eso daña más a la persona, porque en el caso mío, no sufro eso, pero es que la misma familia es, ay, déjame la vida que es loca, que ya tal cosa, y no más callado que si me uno bien calladito, ¿verdad? Lo digo porque si a veces le sacan como el malagueño, cuando uno está en crisis, ellos mismos, la mayoría, pues en el caso mío, le sacan como más la rabia para poderlo hospitalizar, pasa y uno, eso pasa. Sí. Entonces, por ejemplo, se da eso, la interacción. Entonces, eso es lo que dice esta modelo. Básicamente de que las personas empiezan bueno, claro, empiezan a decir, ojo con tal persona, ojo con ese. Entonces empiezan a comportarse diferente y empiezan a aislar a la persona. O no le hablan, ¿cierto? O el trato es diferente. La comida es diferente, como si fuera ya cambiaron las papilas gustativas o algo, ¿cierto? Lo mismo con el tema de la educación. Es muy difícil que les den trabajo, es muy difícil conseguir un empleo, ¿cierto? Porque ya el voz a voz de la sociedad peligrosos, no los tenga ahí. Exactamente, se perjudica a las personas. Entonces, eso es lo que yo quería empezar a buscar, ¿sí? Esto me lo voy a saltar, básicamente lo que hicimos fue entrevistamos a
personas diagnosticadas que sean residentes en el departamento y a sus familiares también se hizo entrevista y que hayan sido atendidos en el hospital mental, que no estuvieran hospitalizados. Una cosa es Sí, cuando es están con los síntomas, ¿cierto? Y otra cosa es cuando salen, ¿cierto? Eso tiene mucho que ver y es desde la cuestión de los modelos comunitarios, de la importancia que se tiene al estar conviviendo con otros. Es tan importante poder interactuar con la familia, es que no hay nada mejor que la comida en la casa. ¿Sí? que no se oye. Ahí está la del hospital. Pues vamos a hablar siendo sinceros, ¿sí? Bueno, entonces, Las comodidades que se tienen en el hogar, ¿cierto? Y es más, poder salir nada más aquí, dar una vuelta, caminar por la calle, ¿cierto? Cosas que no se ven en el hospital. ¿Sí? Ahora los hospitales han cambiado, no sé si conozcan la nueva torre del hospital mental, ¿sí? Ha cambiado. No, yo conozco parte de la farmacia. Pero muy bonito, lo otro, pues yo no sé. Pero yo estuve cuando estuvo, pues así viejito, pero lo vi ya muy grande, muy hermoso. Hace poquito, como 3 meses. Pero ha cambiado. Sí. O sea, las cosas han cambiado mucho, pero siempre no va a ser lo mismo estar en un hospitalizado a estar en la casa. La idea era hacer las entrevistas en personas que ya hayan estado en la casa por un buen tiempo, ¿sí? Bueno, tuvieron obviamente las consideraciones éticas, aquí no se va a nombrar, aquí no les van a nombrar nombres, ¿sí? Les cuento que en esta investigación participaron algunas personas que estuvieron en la SANAFE en esa época, que asistieron a SANAFE, no todas las personas que participaron fueron de SANAFE, pero sí algunas, ¿sí? Entonces, ¿en qué se resume la investigación? Se encontró que el vivir con esquizofrenia se representa en 3 aspectos. Una es estar como encerrado a oscuras. Ya les voy a contar un poco de qué es eso. Luces en la oscuridad, de que, bueno, estamos encerrados a oscuras, pero hay luces en la oscuridad. Y algo que me mencionaron y fue un sueño no realizado. Ya voy a mencionar cada uno de ellos. ¿Listo? Un sueño no realizado. Este me llamó bastante la atención. Entonces, por ejemplo, el de encerrado a oscuras. Lo que se habla es de que una vez se inician los síntomas, que aparece la primera crisis, que la persona va a hospitalización debido a la primera crisis, hay una sensación de encerramiento, como si no quisiera salir. No me gusta salir, ¿sí? A partir de ahí, se menciona algo como un cuarto oscuro. Hay investigaciones en otros lugares del mundo que hablan acerca de bajar a los sótanos del infierno. ¿Sí? Lo mencionan las personas de esa forma. Entonces, cuando uno dice eso, estar en un cuarto oscuro o estar encerrado a oscuras, es como un encerramiento. Desde ahí, uno ya dice, bueno, puede que cada uno puede llamarlo de forma distinta. Pero aquí lo importante es la sensación, ¿sí? De esa experimentación de estar en una situación bastante difícil. O sea, es algo que no se podría, quien no lo ha vivido, pues no lo sabe, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, estos son relatos de las personas. Llegaba y me decía alguien, una mamá, me decía, era normal. Él era normal. Pero el año pasado él se puso agresivo
y casi mata al hermanito y al papá. Para mí, él comenzó vomitando y al otro día ya comenzó raro. Y mire hasta dónde llegó, a defecarse en la ropa, a hacer las necesidades en la ropa y todo. Otra persona me dice, pero es un cambio muy bravo. Uno está como está ahora, uno enfermo, ya no sale, más bien como encerrado. Pues uno llega, por ejemplo, de aquí a la casa de uno, a uno no le provoca salir. Siempre, o sea, eso es lo que yo digo. Es muy duro estar usted encerrado. No porque lo quieran mantener encerrado, sino porque a usted le nace estar encerrado y siente a veces esa necesidad de salir de la casa y uno sale un momentico y ahí mismo otra vez va ahí. Pues alguien que diagnosticado me decía eso, ¿no? Dentro de esa parte del estar encerrado a oscuras, ¿recuerdan esa sensación de encerramiento? Alguien me decía de las crisis que uno tiene a veces son duras porque uno se desespera. Uno pasa al lado de la familia y son, no sé, es muy duro porque uno es temblando. Entonces, a veces a uno se le va la paloma y no sabe tomarse la medicación. Entonces, eso es muy duro porque a veces uno no consigue pensar bien o piensa solo en violencia. Entonces, eso es muy duro porque perjudica a la familia y también a uno. Quizá muchas personas digan, de pronto algo similar ha pasado en las crisis. Las crisis, bueno, eso es capítulo aparte, pero las crisis representan, la primera crisis es un antes y un después. ¿Sí? Lo que me mencionaban muchas personas era la cuestión del antes de la crisis y después de la crisis. Es como de partir a la vida, ¿sí? Porque, sobre todo porque se tienen más recuerdos sobre ese tipo de situación, porque fue bastante llamativo, ¿cierto? Ahora, esta parte del sueño no realizado, ¿sí? Existen expectativas familiares y personales. Quizá estudiar, seguir trabajar en cierto sitio, o quizá casarse, o quizá viajar al exterior, etc. Cada uno tiene una expectativa, pero aquí estamos empezando a ver de qué está la enfermedad, ¿sí? Y esa situación de la enfermedad hace que haya una sensación de una pérdida. En algún momento alguien me dibujaba me mencionaba así el antes y el después, y me mencionaba de que antes había dinero, antes había, me colocó un libro como había estudio, ¿sí? De que antes mi hijo, por ejemplo, colocaba un corazón, era muy enamoradizo, y después, es el después, ¿no? Y después ya no hay dinero, ya no podía trabajar, ¿cierto? Ya no tenía amigos, novia, ya no hay novia, ¿cierto? Ese tipo de cosas son expectativas familiares, inclusive muchas de las cosas de esas expectativas personales van disminuyendo y es más por lo que yo les decía, los prejuicios de la gente o del mismo personal de salud, que decirle es que su diagnóstico es un deterioro, su hijo va a tener una enfermedad degenerativa, deteriorante, crónica, pues usted dice, no, pues ya no hay cura, ya, ¿cierto? Y ustedes han escuchado a Gloria Nieto, que ella menciona siempre de la recuperación es posible, y es que realmente es posible, ¿sí? La recuperación es posible. Se requieren varias cosas, sí, pero es posible, es posible. Digamos que ese es el mensaje.
¿sí? Entonces, bueno, esa sensación de pérdida de esas capacidades que tenía, hace que la familia también entre en una especie de esperanza y desesperanza. Como de, pues, ¿para qué ir? ¿Cierto? ¿Para qué vamos al médico si no lo van a atender? Y sucedió mucho en la pandemia, de que ¿para qué vamos al médico si no los van a atender? Eso lo devuelve. ¿Sí? ¿Para qué? ¿Cierto? Entonces, ahí empezamos con la parte de un sueño no realizado. Alguien me decía, a mí lo que me da tristeza, pues, no poder, el hijo mío, no tener, pues, novia, salir con ellas, tener amistad, amigas, no. Él no tiene amigas, no sale a rumbear. Un sábado es encerrado en la casa, es como un niño. Él, para todo hay que mandarlo, que se bañe, que se cepille, que se afeite. A mí me dolió eso. Alguien me menciona, es un sueño no realizado. Vean, si la persona tiene ese sueño y es tan débil el cerebro que se le corrió la teja y se pone a hacer otra cosa, yo creo que mi hijo es un sueño no realizado. Yo también tuve sueños no realizados, pero mi cerebro es fuerte. Yo eché para adelante. La mamá me decía eso. Otra mamá me decía esto. Ella misma me dice a mí que ella quisiera no tener nada, que ella quisiera no sentir nada de eso, porque ella tiene muchos proyectos de vida. A ella le encantaría, ella siempre desde pequeñita dice que ella quiere ser una profesional, que ella quiere trabajar, que ella quiere hacer muchas cosas. Y de pronto saber que ella tiene eso, como que le da como impedimento. En el caso especial de ella, de una vez el psiquiatra le dijo a la familia es que tiene una enfermedad deteriorante, crónica, que tiene cura, básicamente la enterró, ¿cierto? Y pues lo que les digo, la primera crisis fue bastante fuerte. Ella, me acuerdo que estudiaba en la universidad y fue muy fuerte. También vean que a pesar de estar en un ambiente que se supone que la gente tiene conocimientos, ¿cierto? Sí se discrimina mucho, ¿cierto? No sé, en la facultad de psicología se va a ver esto. Sí, pues a pesar de que se supone que la gente tenga conocimientos, siempre hay una carga de estigma y de exclusión hacia el otro. Entonces, eso también es importante empezar a derribarlo, ¿sí? Ahora, sobre lo de las luces en la oscuridad. La vivencia de estar con la enfermedad, aquí empezamos a hablar de algo que es la influencia de los apoyos, lo que yo les estaba comentando. Estar en la SANAFE, pertenecer a SANAFE, es un apoyo muy importante, ¿sí? Existen otras asociaciones, ACPEP, está ASOBIME, está ASODEP, ¿sí? Hay varias, ¿sí? Lo importante es que cada persona busque y encuentre un apoyo, ¿sí? Entonces, esa influencia de los apoyos hace que haya una sensación de bienestar. Se disminuye lo que yo les decía, la ansiedad, esa angustia de, ¿cómo así? ¿Será que yo estoy solo, sola en este mundo? Vean que nadie más está viviendo. Pero hay otras personas que quizás no en la misma situación específica, ¿cierto? Pero quizás han vivido algo parecido. Y eso es lo que ayuda a disminuir esa angustia, ¿sí? Y esas son las famosas luces en la oscuridad. Alguien dice, yo diría que sí, la enfermedad como un cuarto oscuro, con muy poquita luz, o con destellos de luces, pero ellos no saben cómo buscar esa luz, cómo llegar a esa luz. Entonces, por eso se necesita guiarlos, sentirse guiados para llegar a esa luz.
No diría que es un cuarto oscuro del todo, no, porque mire, la fuerza de voluntad que ellos tienen es porque ven luces en ese cuarto oscuro, pero no saben cómo llegar hasta las luces. Entonces, por eso necesitan ser guiados, para que puedan encontrar la luz. Básicamente es como si se encontrara en un cuarto y para poder encontrar la puerta, y ustedes saben que cuando hay bastantes obstáculos, usted se va a tropezar y va a caer. Eso va a pasar, de que es probable que la enfermedad haga que yo pueda tener una recaída. Pero si hay algo que a mí me ilumina decir, por aquí, no, porque por aquí vas a tener una recaída, eso es muy importante. Esas son las luces, ¿sí? No solamente la terapia, el medicamento, ahora lo vamos a ver. Está haciendo otra cosa que a ella le gusta. El caso de la chica, yo les comenté de que le habían dicho que era ya diagnóstico deteriorante, que ya, sí. Pues la mamá dice, bueno, ella está haciendo otra cosa que le gusta, que al menos le da tranquilidad para que ella se desenvuelva. Entonces la doctora ahora que la está atendiendo me dice que, o sea, le ha ido muy bien con la medicación, la que le mandó en la mañana y la que le mandó en la noche. Ella ha estado tranquila. La medicación, quizá muchos de ustedes, algunas personas tengan, digamos, mucha controversia con el tema de la medicación. Algunos dirán, no, la medicación sí, la medicación no. Esto pasa con la medicación, pero hay que tener algo en cuenta, que hay personas que la medicación ha sido su salvación. Y eso sí hay que dejarlo claro. Hay otras personas que la medicación quizá no le ha funcionado de la forma que le ha funcionado a otros. Quizá necesite otro tipo de cosas. El ejercicio es un asunto muy importante. La buena alimentación, el estar en contacto con otras personas. En fin, no todo va a ser la medicación, pero vean, quizá algunos sí digo, bueno, le funcionó, le ha funcionado. Mi más grande apoyo, dice, es la familia con la que yo vivo ahora. Ellos me recogieron de aquí del hospital mental y me llevaron para su casa. Y allí me han estado ayudando, dándome la medicación y para mí ellos son lo máximo. El mayor apoyo para mí, la familia, que nunca me ha dejado a un lado. Vean cómo es de importante el apoyo de la familia. Las familias son fundamentales en el proceso de recuperación. Hay personas que lastimosamente no tienen familia. Pues los grupos y las asociaciones se convierten también en una forma de apoyo y de familia. Entonces, ya para ir terminando, encontramos que la enfermedad acarrea no solamente, es decir, trae no solamente cuestiones desfavorables para la persona, ¿sí? Y su familia, sino que también para la comunidad se encuentra eso, de que el hecho de que ya, por ejemplo, hay falta de oportunidades laborales. Hay los costos, por ejemplo, en el sistema de salud aumentan cuando tienen hospitalizaciones por todo el asunto de los medicamentos, de la atención, diferente a que están en la casa, ¿cierto? Eso es innegable, ¿sí? Y es la cuestión, por ejemplo, en los casos de separación familiar. Se han dado casos y hemos encontrado casos donde las familias como que los dejan ahí, una guardería, el hospital siendo una guardería y nos vamos, ¿sí? ¿Y qué pasa con la persona? Se queda a veces sola, ¿cierto? No hay acompañamiento, entonces es muy importante nuevamente, a pesar de que haya cierto cansancio, porque en muchas cosas la convivencia no es fácil, ¿sí? No es fácil, pero hay que renovar nuevamente esos lazos de uniones familiares, de los lazos,
Alguna profesora decía restablecer los lazos. Eso es muy importante, ¿sí? En la familia se generan sentimientos de frustración, desesperanza hacia un futuro laboral, ¿sí? Lo que yo les dije, no, es más, he escuchado de personas que les dicen, no, es que ya no puede estudiar, es que sáquela de estudiar una vez porque ya no va a seguir. O sea, no vamos, ya se anticipan, ¿cierto? Y esas cosas no deberían pasar. Porque lo que se dice es que hay una pérdida de capacidades. Entonces, pues, como hay bueno, hay que recordar que la medicación también tiene unos efectos en un principio, ¿sí? Cuando empiezan a estabilizarse con la medicación, pues sí, ahí vamos a hablar de que hay una situación con las capacidades. Ya no se pueden mover de la misma forma, ya no hablan de la misma forma, ¿cierto? Pero una vez ya se restablezca y que la medicación ya hace como un equilibrio, pues ya la cosa es diferente. Igual, recuerden, no siempre el medicamento, o sea, existen otro tipo de alternativas, ¿sí? La cuestión de la carga, que llamamos carga, no les gusta, es un término técnico, pero no nos gusta llamarle carga, pero es más como el cansancio, el cuidado, ¿sí? Ese cuidado complejo, que se hace complejo por la convivencia, porque unos días como que amaneció diferente, ¿cierto? Y los familiares también uno amanece como mal, ¿cierto? Como que no se levanta con el pie que no es, y pues uno responde también, ¿cierto? Eso hace parte dentro de la dinámica familiar, pasa, ¿sí? Y ahora, con ciertas situaciones dentro de la enfermedad también se puede compensar. Pero entonces, de todas maneras, siempre es importante recordar el apoyo de la familia. A pesar de lo difícil que puede ser el vivir y el convivir con el diagnóstico de esquizofrenia, existen ayudas, hay apoyo, ¿sí? Para encontrar esa luz, ¿sí? Y es lo que les quiero mencionar, o sea, no, las cosas no se han perdido, ¿sí? Dentro de ese cuarto oscuro, ese encerramiento que no hay una salida, pues existen ciertas luces, ¿sí? Cosas que nos van a ayudar a encontrar la salida. Y lo que yo les digo, puede ser que existan problemas que me hagan tropezar, que hagan que yo no me pueda ver bien y que me tropiece y me caiga. Eso es la recaída. Pero lo importante es que haya un acompañamiento de alguien que me ayuda a levantarme y decirme, vea, yo tengo una luz, la linterna, vamos es por aquí, ¿sí? ¿Qué tan importante es eso? Y a diferencia de lo que se pensaba en yo siempre menciono que he escuchado a algunos especialistas de psiquiatría decir que en términos de salud mental no hay una recuperación, sino una rehabilitación, porque la persona sigue teniendo el diagnóstico. Yo discrepo de eso, no estoy de acuerdo con eso, porque realmente se ha visto que la recuperación es posible. ¿Qué pasa? Que como todo en la vida, uno no es el mismo de hace un año, ¿sí? A pesar de no tener un diagnóstico, pues la gente cambia, ¿sí? Y uno no es el mismo. ¿Por qué? Porque ha tenido otras vivencias, otras experiencias. Asimismo, las personas, listo, tuvieron una crisis, o tienen un diagnóstico, pero el diagnóstico no hace a la persona, ¿sí? Eso es muy importante tenerlo en cuenta acá. Y, por ejemplo, a través de la fuerza, voluntad y la espiritualidad, también es muy importante. Lo que ustedes hacen con arte, eso es muy importante también, ¿sí? Y bueno, ya dentro de las conclusiones finales,
encontramos que, como yo les comenté, hay otros estudios a nivel mundial que muestran lo mismo. Lo que les mencionaba de que ese cuarto oscuro, alguna investigación mencionaba como bajar a los sótanos del infierno, por ejemplo. Qué cosa tan fuerte, ¿no? ¿Sí? Pero es algo así, es lo que describen muchas personas también. La primera crisis es algo brusco, ¿sí? Es algo que no se olvida, ¿sí? Es algo que marca, ¿sí? Y entonces, muchas veces está el temor de volver a presentar esa misma situación, ¿sí? Y por eso es que es necesario empezar a analizar el por qué sucedió la crisis, por qué nos llevó a la crisis y esta situación para que no se vuelva a presentar, ¿sí? La hospitalización conlleva el distanciamiento de las familias, hay sentimientos de soledad y un temor constante de nuevo estar solo, ¿sí? Bueno, y ahora hay otra cosa, es que dentro de los primeros días de hospitalización la persona no tiene visita. ¿Se han dado cuenta? No tiene visita, pero básicamente hay una razón, digamos que, del sentido de que si la persona lo hospitalizan es para que la persona pueda, como por así decirlo, apartarse de todo aquello que lo ha llevado a la crisis, ¿sí? En algunos casos, vamos a ser sinceros, en algunos casos las familias son detonantes de las crisis. Entonces, estamos preparados, cuando llega la primera crisis, nosotros estamos preparados y pensamos exacto, entonces, por desconocimiento, ¿cierto? Por esa cuestión de póngale fuerza de voluntad, usted puede, porque está así, vea que la vida se puede todo, ese tipo de cosas, pues hacen que, entonces, detone, ¿cierto? Pero, pues, hay para que podamos ver de que hay una razón. Sin embargo, el hecho de distanciarlos totalmente también es algo que perjudica, ¿sí? Entonces, la idea es de, por ejemplo, estos modelos comunitarios son muy importantes, seguirlos fortaleciendo. Hay una sensación de estar con sentimientos de tristeza, incertidumbre, de lo que llamaron el sueño no realizado, la percepción de no alcanzar, ¿cierto? Lo que estaban buscando en algún momento. ¿Sí? Quizá algunos pensaban, voy a tener nietos, voy a tener nietas, ¿sí? Voy a ser abuelo, abuela, quizá no, ¿cierto? O quizás sí, ¿cierto? Uno no sabe, ¿sí? Pero, o de que mi hijo va a ser, eso es como toda la vida, ¿no? Es que yo quiero que mi hijo sea abogado, arquitecto, médico, ¿cierto? En la expectativa, ¿cierto? Y eso hace que haya muchos sentimientos de frustración, ¿sabes? Y eso hay que empezarlo a hablar, ¿cierto? Eso es importante que las familias también empiecen a expresar. Por eso es importante que también haya apoyo de psicólogos, ¿sí? De que haya personas que estén apoyando ese tipo de situaciones, de poder expresar eso, ¿sí? Bueno, por ejemplo, que hay situaciones, elementos que obstaculizan, ¿sí? Las crisis son situaciones que van a pasar, ¿sí? Ojalá las crisis no llegaran nunca, ¿sí? Que no se volvieran a aparecer, pero puede pasar. Y no es el fin del mundo. O sea, las crisis son episodios que nos van a ayudar. Vean las crisis como situaciones que ayudan a fortalecer ese proceso, ese camino. Algún teórico en enfermería habla del camino de la recuperación. Estamos en un camino, esto es un camino, ¿sí? Y dentro de ese camino, pues van a encontrar, uno encuentra baches, huecos, encuentra obstáculos, ¿cierto? Va a haber lluvia, ¿sí? Uno se va a enlodar, ¿cierto? Pero es un camino, ¿cierto?
Y, por ejemplo, el apoyo de las familias llega hasta cierto momento, ¿sí? Y a partir de ahí, pues es necesario que la persona siga su camino, y es un camino que es posible, ¿sí? Como academia, recomendamos seguir haciendo investigaciones sobre esa cuestión de la vivencia de las personas, de sus familias, fortalecer, apoyar las asociaciones de usuarios. ¿Sí? Por eso me encanta estar aquí, ¿sí? Para poder apoyarlos, porque creo que son fundamentales dentro de los procesos de salud mental de todas las comunidades. ¿Sí? Por ejemplo, hacer preguntas de investigación como cómo influyen las personas, para las personas el rechazo y la discriminación. ¿Sí? Esas son preguntas que hay que hacerse, ¿cierto? ¿Cuál es el significado de la enfermedad mental, en este caso de la esquizofrenia, para el personal de salud? Por ejemplo, el personal de salud, ¿qué es lo que piensa, qué imaginarios tiene alrededor de la atención? ¿No? Y Tener en cuenta que cuando llegan a nosotros somos para tener corriente, país, si va, por ejemplo, a un hospital general, que no es específico en salud mental, ahora, ¿sí? Quiero terminar con esta última frase de, este es un libro de Piedad Bonet que se llama Lo que no tiene nombre. Me encanta a mí, sobre todo porque me dio muchas luces frente al análisis de la investigación. Dice, no voy a pronunciar el nombre de esa enfermedad, piensa el médico, porque no quiero rotularlo, no quiero condenarlo, ni voy a hacerle perder las esperanzas y sumergirlo en la desesperación, porque no hay enfermedades sino pacientes. No voy a pronunciar ese nombre, dice el enfermo, porque van a huir de mí, porque me abandonarán, porque me recluirán, porque no me amarán ni se casarán conmigo, porque me mirarán con miedo. No voy a pronunciar ese nombre, dice el padre, dice la madre, porque no puede ser, no puede ser, no puede ser. Una cuestión de poder tener entre todos una sensibilidad frente, bueno, la enfermedad, ¿sí? Y vean la imagen de que estamos en hay veces que se ve como un laberinto, un hueco, ¿sí? Una cueva muy grande, que no hay luces, no hay unas luces, ¿sí? Y es importante buscarlas. Y ustedes como asociación son una luz muy importante. ¿Listo? Bueno, muchas gracias. Pero yo quería, no, pero si alguno va a hacer algún comentario, pero yo tengo que separar aquí por posibilidad de no, para felicidades a la gente. Porque sé cuando hablan allá para el susurro. Muchas gracias. Gracias. Y allá estamos a la pregunta. Tú las puedes hacer. Muchas gracias desde Argentina. Yo le pregunto, ¿de qué provienen los presuntos? ¿El origen? El origen. Sí, ¿de qué comenzó los presuntos? Esa es una. Y la otra. Una vez dígame la otra. Y la otra es por qué ellos mueren a temprana edad. O sea, debido a la medicación que ellos toman o a los síntomas. Gracias. Listo, muy bien. ¿Tus nombres? Gracias. Araceli. Bueno, respondo. Bueno, en cuanto a la primera pregunta que era... El origen. ¿De dónde viene? Sí. Digamos que no hay una única razón, ¿sí? Y por eso es necesario revisar la historia de cada uno. Cada uno tiene una historia diferente. Y en ese sentido, pues existen varias cosas que pueden haber afectado a la persona dentro de su proceso de vida. Quizá, por ejemplo, hay algunas teorías que dicen que
fue desde la infancia, ¿sí? Que hubo traumas en la infancia. Hay otras teorías que hablan de la genética, ¿sí? Bueno, ese es el, digamos que el más fuerte, de que por allá puede ser que algún familiar, un abuelo, tatarabuelo, haya tenido esquizofrenia y ese gen, digamos, genéticamente apareció. Otras personas dicen que el consumo de ciertas sustancias, como la marihuana o sustancias como alucinógenas, hace que la persona entre en un estado de psicosis, de alucinaciones todo el tiempo y quedó como esquizofrénico. O sea, no hay una única razón. ¿Sí? Y con referente a la segunda pregunta del por qué las personas, digamos que es lo que se dice, que hay una disminución en la esperanza de vida, lo que yo mencionaba era de la cuestión de la, primero el estigma, ¿sí? El estigma de la discriminación, cuando las personas no van al médico porque no quieren ser atendidos, porque no quieren ir al hospital, le tienen miedo a esa institución. Segundo, la cuestión de los médicos y las enfermeras, el personal de salud como tal, que muchos tienen prejuicios frente a la enfermedad y no los atienden. Quizás no revisan, no se dan cuenta de que la persona también tiene presiones elevadas de presión arterial, ¿sí? De que tiene glicemia alta, o sea, el azúcar no puede tener alto, ¿cierto? Entonces, ese tipo de cosas como que se obvia porque sí tiene una enfermedad mental. Entonces, eso es lo más importante. No, también hay que hacer control cardiovascular, hay que tomar el peso, ¿sí? Hay que, esas cosas, ¿sí? Una cosita, Araceli, aquí en la Sanara se va a hacer un curso que es como aprender sobre la enfermedad, que toca mucho el microorganismo, pero bueno, tenemos en cuenta que la persona es especialista, porque es muy importante que todos lo hagamos, y pues, lo que está diciendo Daniel es muy cierto. Nosotros como papás, como familiares, cuando vamos a la consulta, tenemos flexibilidad de poder pagar los exámenes de control cada 3 meses. Porque necesitamos un programa, necesitamos cómo estar. No le cuento a eso, porque no estaba No, debe ser acá. Yo quería complementar algo conforme a la primera pregunta. Actualmente existen muchas investigaciones donde está ahí que los esquizofrenia es un trastorno del neurodesarrollo. Es decir, prácticamente el cerebro de una persona esquizofrénica con esquizofrenia es único, es conforme a la esquizofrenia. Como un cerebro autista es autista. Es eso, al decir que es del neurodesarrollo, es decir, que se dio desde el vientre. ¿Y por qué dio? Porque es como a uno le da una cardiopatía, porque el décimo quiso que le diera una cardiopatía. Le da Simbólicamente hablando, la palabra tiene un sentido muy especial. Esquizo es partición. Partición. Y premio, todo lo que premia, es mente. La esquizofrenia es la partición de la mente. Pero es un tipo, en pocas palabras, es una especie o un tipo de cerebro. Por algo, las esquizofrenias han un criterio que es como más un espectro de trastorno. Una forma de ser. Un mundo hizo que el cerebro de esa persona fuera un cerebro. Vale, gracias. Lo que yo digo es que para estas personas lo que deberían de dar como algo a las familias para que les enseñen pues, a los padres que los mantengan más ocupados, ¿sí me entienden? Porque es que eso ayuda a que, por ejemplo, la persona, la mayoría los aíslan, pero como le digo yo a usted, por la enfermedad. Como quien dice, ya no sirve, no hace nada, o a veces abusan en exceso a ponerlos a trabajar. Eso es lo que yo digo, pues, que le dieran como una capacitación algo voluntaria a los padres, a las familias,
de tener la persona ocupada, estar más acompañamiento y todo con ellos. Gracias, señor. Gracias. Sí, aprovechando esto. Quiero aprovechar eso. A raíz de eso nació AstraNato, porque es que resulta que realmente el sistema de salud aquí no atiende al paciente, al usuario, al que tiene la prioridad, ¿cierto? Entonces, hace 11 años, algo que hoy no está acá, pero que debe estar desde su casa, María Chavarría, vio esa necesidad y a raíz de eso nació AstraNato, que es la asociación antioqueña. Inicialmente era solo de familias, no es asociación antioqueña de amigos, porque a veces el que acompaña al que está enfermo, familias y usuarios con esquizofrenia. Y por eso la gente, cuando tiene un paciente, un familiar, debe buscar quién la acompaña, quién está conmigo, quién vive lo mismo, quién hace eso. Ahora, cuando les explicaba, de pronto se me escapó, los lunes tenemos un espacio que es maravilloso, que nació a raíz de la necesidad, porque acá es hablar cada nivel del tema que está viviendo. Y nosotros tenemos todas esas preguntas. Oiga, mi hijo le falta un medicamento y yo claro si se lo cambiaron y le están otra cosa. Porque él puede que diga una de las mamás o que digamos, no, a mí me pasó un día en estos espacios se llama el conversadero de 95 a 6:30, en donde nos apoyamos y revisamos. Hay una pregunta acá. El conversadero lo hacemos los lunes y es súper chévere, muchos han venido, vemos películas, hablamos de lo que hemos vivido y de lo que sentimos. Virtual presencial. Pues, dice alguien y es muy acertado lo que él dice. Dice, hola, yo creo que en mi caso varias causas, entre ellas unos niveles consumo de droga, y ahora varios años después de esto, de reducir las dosis, ya no estoy necesitando medicamentos. Realmente, ¿quién sabe que está necesitando medicamentos? Es el médico. Este muchacho, ojo con eso. A veces nos sentimos bien, ojo mamá, no queremos ver a los funcionarios médicos, pero son los médicos y aquí el enfermero nos va a decir bien eso. Es mejor tomarse para que tengan una Sí, una cuestión ahí muy importante y es de que de pronto en los grupos de apoyo, en los grupos de ayuda, ustedes van a encontrar personas que dicen, no, pero usted ¿por qué está tomando eso? No, ese le va a dar más sueño, ese le da mucho sueño. O sea, la meditación no le da el sueño, ¿cierto? Por eso decimos, cada persona es independiente, cada persona es única, ¿sí? Por eso es que lo que le sirve a una persona puede que no le sirva a la otra persona. Entonces, eso es necesario entender, y hay que tener mucha paciencia con uno mismo, ¿sí? De decir, yo es que yo quisiera como que ya no tomarme más eso, ¿cierto? No es que yo no quiero más consultas, no. Que ser pacientes y decir, un momento, así me siento bien, me siento tranquilo, pero porque me sentiré bien. Pues, claro, hay que hacer el análisis. Claro, he estado yendo a la terapia, estoy con la familia, me siento tranquilo por eso. La medicación, claro, la medicación puede sirva, ¿cierto? Pero eso sí es verdad, cada uno, eso como dicen, cada uno con su terapeuta, ¿sí? En el sentido de la medicación. Eso de venir a decir, no tú tomes la medicación porque no. O no escuchar lo que dice el vecino, la vecina, no. Tengan consideración con eso, ¿cierto? Porque ojo, que también hay medicamentos que interactúan con otras cosas y que a veces no se sabe y le puede hacer mucho daño. Y estoy de 2 tratamientos, de clínica del dolor y del psiquiatra, ¿cierto? Pero entonces, como tengo un día de trabajo, yo esos días no me tomo la pastilla para poder trabajar ese día. ¿Sí me entiende? Por lo más que me siento. Entonces, me estoy perjudicando claro, más. pero entonces es necesario hablar con el médico acerca de ese tipo de situación porque primero para que o reubicar la medicación en un horario diferente para que no vayas a tener por ejemplo, ocurre mucho con los estudiantes cuando llegan los estudiantes me dicen no, profe, es que me tomo la medicación, ya me la estoy tomando antes, no me la estoy tomando de 7 de la noche a las 8 de la noche, no la tomo porque
amanezco muy dormido, ¿cierto? Y no escucho el reloj. Entonces, se la toman a las 6, ¿cierto? 2 horas antes, ¿cierto? Para que la medicación vaya haciendo, se vaya soltando. Hay que revisar eso, pero eso es importante hablarlo con el médico. ¿Listo? ¿Alguna otra? Gracias. Bueno, muchas gracias por lo que dijiste. Muchas cosas de verdad sonaron demasiado. Y bueno, yo primero que todo respeto mucho a las personas que se medican, porque es algo demasiado difícil. Yo lo he vivido y todo, y es difícil, pero también quiero decir que esa no es la totalidad, el medicamento no es todo. Solamente una parte, exacto. ¿Por qué? Porque, como decía, la esquizofrenia es una mente partida. Y cuando tenemos la mente partida es porque algo nos hizo un daño tan grande que llegó hasta el centro de nuestro cerebro y nos partió ahí. Entonces, yo creo que en cierta parte más importante que la medicina es darle sanación al alma, sanar esas partes que nos siguieron en esos momentos para que nos sigan apareciendo en momentos difíciles y no nos sigan perturbando la cabeza. O sea, yo, por ejemplo, en mi caso, prefiero ir a una terapia que consumir un medicamento que no me está ayudando a procesar qué fue lo que pasó y a desahogarme. Entonces, bueno, quería dar ese punto de vista. Muchas gracias. Gracias. Vale, muchas gracias. Bueno, entonces es muy importante, por eso, siempre es como, esto hay que manejarlo como si fuera una mesa. El medicamento, si te trata el médico, usted buscar gente que sepa y que sea profesional. El medicamento lo necesitamos. Eso no lo podemos quitar. La otra es una terapia, de estas que trabajamos aquí, terapia, de rehabilitación, de encontrarse con sus padres, con otras personas. El otro es, perdón, la terapia es la psicología fundamental. Entonces, vean, de Guasanapio les decimos, no dejen por nada sus medicamentos si el médico se lo pone. Por nada. Yo les digo una cosa, yo soy de las que digo, lo espiritual es fundamental, pero no necesariamente lo hicieron, por los que somos católicos o cristianos, no. Lo que usted sabe, que usted tenga ese alguien, usted debe ser superior, se va a sentir bien. Pero el interactuar, el que estamos aquí es fundamental. Pero la invitación es, no pueden dejar sus medicamentos sin la autorización de su médico tratante. De nuevo les quiero recordar todas las actividades que hacemos en la ciudad. Todas son para el usuario y la familia. O sea, que estemos acá, muchos de los que estamos acá no somos gobiernos, pero eso lo vamos a proyectar en nuestro familiar, en nuestro amigo, en nuestro vecino. Entonces la invitación es esperar acá dentro, participar en las actividades. Mire, voy a contar, ustedes saben, este hombre vive supermercado, sacar el tiempo y venir, siempre dar su tiempo. Entonces, hubiéramos querido ver eso bien, ¿no? Hubiéramos querido ver eso bien, que somos 11 o 12 personas acá, se iban a conectar esta noche para nosotros que es ganancia. Pero es igual también. Hubiera estado una persona acá. Nosotros decimos, con actividad, mire, por una persona que esté acá, salvamos a la persona que nos trata. Entonces, muchas gracias. Recuerden que es el último viernes de cada mes. Lo que necesiten, aquí estamos. El teléfono lógicamente está en horario de oficina porque la persona que tiene que descansar, pero está en horario de oficina. Escriban las invitaciones para que las acepten. ¿Algún tema que está en las redes sociales? Por favor, siguen en las redes sociales. Todo esto va a salir. Tenemos el canal de YouTube, ahí están las conferencias. Por eso decimos que cuando vayan a hablar acá, cuando vayan a hablar estamos en YouTube, estamos en Instagram, estamos en Facebook. Entonces síganos, por favor, así lo que necesiten, aquí estamos siempre a la hora. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias.